Hay corrientes de pensamientos teológicos que van de acuerdo con que la mujer no puede liderar solamente por un pensamiento de Pablo. ¿Y usted está de acuerdo con que la mujer puede pastorear? Yo soy pastora. Okay. Si yo no estuviese de acuerdo, no lo hiciera. Pero la han atacado mucho por eso. Lo que pasa es, mi amado, que a veces yo me puedo ir arrogante. A mí no me importa porque yo no le pedí permiso a nadie para pastorear. A mí quien me puso a pastorear fue Dios. Entonces, si tú golpeas mi liderazgo y tú no tienes pensamiento crítico, tú te das cuenta que es un ignorante. Porque los soberbios golpean el liderazgo de la mujer, mas no golpean el resultado. Es como los ateos, que ellos no son inteligentes, porque tú no puedes hablar de algo que tú desconoces. Eso se llama ignorancia. Entonces, para un ateo ser un verdadero ateo, tiene que darse el gusto de conocer a Dios. Entonces, desde esa experiencia, entonces puede hacer una síntesis y decir que Dios no es real. Pastora Kenia Fernández, bienvenida. Dios le bendiga, negro hermoso. Amén. Un placer. Kenia Fernández. Pastor Andrés Japay para servir. Ay, qué honor. Pastora, hay algo que quisiera comentarle brevemente, y es el hecho de que usted tiene una forma muy peculiar de trazar la palabra de Dios, y esto es lo que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué razón usted expresa la palabra de esta forma, así como tan llano que la gente tiene que entender sí o sí? Mire qué es lo que pasa, mi amado. No voy a hacer hipérboles concerniente a mi persona, porque mi papá lindo me dice que nadie puede tener mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. Y tengo que usar palabras bien alineadas para que no se me interprete. Papá Dios me dijo, Kenia, porque yo enseño, no soy teóloga, pero tengo un don empírico. Y el Señor me ministraba, tú tienes que enseñarle al pueblo conforme al estatus del pueblo. Cuando un maestro, la grandeza de un maestro es tener todos los alumnos en el aspecto secular en una misma aula con diferentes niveles de desarrollo intelectual. Entonces yo no hago nada con estar entre medio de gente de Dios, humilde, llana, y venir a usar epítetos y palabras muy rebuscadas. Entonces yo soy una persona que me aplatano y me allano, y el Señor me ha enseñado a predicar conforme a la necesidad del pueblo. Si Dios me lleva a un grupo de gente educada, muy elitista, entonces el Espíritu del Eterno, porque la gloria es de Él. Él es el que predica bonito, el que predica bueno, el que habla lindo, es el Espíritu Santo. Entonces, dependiendo de la asignación, entonces Dios me pone. Pero es bueno, a la gente hay que decirle pecado, pecado, porque la gente busca mucha etimología, raíces hebreas, distorsionan las cosas, y el evangelio es llano. Hay cosas que usted utiliza que son lindas, pero cuando usted la lee no es que son vanas porque son la palabra, pero son un aspecto decorativo y de conocimiento. Pero el mensaje puro es sencillo. Busca a Dios, guárdate, ama a tu prójimo como a ti mismo, no fornique, no adultere. No hay que decir, según la semántica, la raíz hebrea de la que se yo que, no peque, no peque, no haga lo que a Dios no le agrada, simple y llanamente. Pero en medio de esa forma peculiar que usted tiene de trazar la palabra, yo observo que de vez en cuando usted utiliza términos que son netamente teológicos, y a veces usted hace algo de historia, profundiza, entonces... Eso es gracia, eso no es humano, porque también el Señor me ministró y me dijo, yo te he levantado como punta de lanza, pero yo necesito que ahora tú me hables más háblame teología al pueblo. Quiero que los mensajes me los corrija, la revelación, pero educa, porque también tú no te puedes llevar en un mensaje nada más golpear, corrección. Cuando tú le das una palabra, un dato que lo inspire, exaltamos a Dios, porque tampoco podemos emular la falta de conocimiento. Es bonito cuando una persona, porque el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios no hay ley. Tú no necesitas venir de un instituto teológico para el mismo Espíritu de Dios enseñarte a saberte expresar, y para que tú seas una persona versátil, porque nosotros el evangelio lo hemos sectorizado. Hay gente elitista que son grandes pensadores, hay gente que son letrados y leídos, y cuando oyen a alguien con el favor de Dios, con la gracia y la exhibición del Espíritu Santo, que es el que lo hace, modelando ciertos conocimientos, eso es una inspiración para ellos. Cuando el tú tener conocimiento no dice que tienes la verdad, porque vemos a un Gamaliel que era nieto de Hiller. Hiller era un doctor de la ley. Dice que Gamaliel era venerado, pero Gamaliel no tuvo la iluminación de saber que Cristo era el Cristo glorificado, sino que él, con la sapiencia de los años, dio un consejo
y dijo, no venga a ser que esto sea de Dios. Entonces, el gran problema, la teología de manera per se es linda, porque es una manera de estudiar a Dios, aunque a Dios nadie lo estudia. Entonces, el gran problema es que tú no puedes estudiar a un ser que no es una estatua. El ser que tú estás estudiando tiene boca, ojo, ve, habla, siente y tiene sapiencia. Entonces, cuando un hombre de Dios aplica la teología con el conocimiento, con la santidad y con una vida pía en el Señor y ayuno y oración, es una bomba. Eso provoca una explosión en el mundo espiritual, pero hay personas que el tanto conocimiento se envanecen. Entonces, hay alguien que Darian Vargas lo menciona, Bullhey, un filósofo, y él habla del pensamiento crítico. Y el gran problema de esta generación es que la gente, por no tener una conectividad con el cielo, se va a los institutos teológicos y ellos se sientan a escuchar todo lo que los maestros le dicen. No, hello, yo tengo un Espíritu Santo, que la Escritura me dice que Él me va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Entonces tú puedes decirme lo que tú quieras, pero yo me voy a dar la libertad y le voy a permitir a la soberanía del Espíritu Santo que me filtre lo que tú me dices. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay grandes teólogos, hay grandes pensadores, pero ellos le echan un poquito de jabón al sancocho, porque le ponen conceptos humanos y que fulanito me dijo. No, la Biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, con un pensamiento crítico direccionado por el Espíritu Santo, tú puedes reciclar la palabra y diferenciar entre un acto moral, una doctrina, un dogma, algo gerencial, y la doctrina, que es los alineamientos salvíficos, que son inamovibles, irrefutables e incambiables. Hace un momentito usted mencionó a Gamaliel y hizo mención, valga la repetición, de su sabiduría, de su conocimiento. Y una de las cosas que utilizan los teólogos cuando se van a referir al apóstol Pablo y enalbolar el conocimiento de Pablo es que era un discípulo de Gamaliel. Pero en una ocasión la escuché a usted decir, en una entrevista que le hicieron por ahí, que Pablo era un hombre machista, y eso como que causó un avispero. ¿Qué realmente quiso decir usted cuando aseveró que Pablo era un hombre machista? Bueno, cuando usted analiza, quizás tenía que direccionarme mejor, pero de decir machista no, Pablo dijo, porque no permito. Sí. Entonces, Pablo es un hombre de Dios, yo respeto a Pablo, pero Pablo no es Dios. Y Pablo en un escrito dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Y luego se retrató, dijo, sé imitador de Cristo como Cristo lo es del Padre. Pablo es un hombre que alcanzó un nivel intelectual muy elevado. Entonces, la grandeza de la Biblia es que Dios no te vende líderes perfectos. Dios te muestra a sus hijos con sus grandezas, con sus debilidades, con sus virtudes, pero te lo muestra humano. Porque si Dios te presenta hombres de la Biblia perfectos, entonces ya no serían discípulos, serían deidades y serían dioses en semejanza al Padre. Entonces, toda la gloria de Dios, yo admiro y honro a Padre, pero a Pablo. Si entendemos que hay corrientes de pensamientos teológicos que van de acuerdo con que la mujer no puede liderar solamente por un pensamiento de Pablo. ¿Y usted está de acuerdo con que la mujer puede pastorear? Yo soy pastora. Okay. Si yo no estuviese de acuerdo, no lo hiciera. Pero la han atacado mucho por eso. Lo que pasa es, mi amado, que a veces yo me puedo ir arrogante, a mí no me importa, porque yo no le pedí permiso a nadie para pastorear. A mí quien me puso a pastorear fue Dios. Entonces, si tú golpeas mi liderazgo y tú no tienes pensamiento crítico, tú te das cuenta que es un ignorante. Porque los soberbios golpean el liderazgo de la mujer, mas no golpean el resultado. Es como los ateos, que ellos no son inteligentes, porque tú no puedes hablar de algo que tú desconoces. Eso se llama ignorancia. Entonces, para un ateo ser un verdadero ateo, tiene que darse el gusto de conocer a Dios. Entonces, desde esa experiencia, entonces puede hacer una síntesis y decir que Dios no es real. Finalmente, esto de que últimamente las mujeres se han empoderado de tal manera que ya no respetan a los esposos, ¿qué consejo le puede dar usted a esas mujeres? Bueno, yo siempre hablo, y dicho sea de paso, esta entrevista la van a ver en Converso. Yo no le predico a las impías. Las impías pueden hacer su vida con lo que ellas quieran, porque yo a las inconversas solamente le predico el plan de salvación. Luego que ya vengan aquí es que se doctrina
yo golpeo eso. La mujer somos, ministramos y todo, pero el hombre es nuestra cabeza, los hombres son nuestra autoridad. Y una mujer empoderada puede tener todos los títulos, se va a quedar con la jipeta, con los cuartos, pero sin marido. Y si tiene marido y está empoderada, se va a quedar sin marido y va a tener que buscarse otro marido. La mujer no fue llamada para contender con su marido ni para estar en competencia. La mujer fue llamada para guardarse, ser ayuda idónea. Ahora, en el aspecto espiritual hay una decadencia. Porque si bien se habla del empoderamiento de la mujer, hay que ser equitativo y justo. Los hombres no quieren cumplir su rol. Los hombres quieren hablar de que la mujer está empoderada, pero ellos no mantienen las esposas. Ellos no son los patriarcas ni las cabezas ministeriales, porque a ellos no les gusta ir a la iglesia. Antes usted veía a un hombre que era el primero, vamos a levantarnos, la mujer. Entonces, ¿cómo tú quieres que esa mujer no se te revele? Cuando tú ganas 10, mire, ella gana 15 y los 15 de ella se van y tú nada más pones 5. Entonces, para tú hablar de autoridad, tú tienes que llenar los requisitos. Tú eres el sacerdote, pero tú no oras por tu casa, tú no ayunas, tú no trabaja, tú sales de la iglesia y tú lo que te pones a hablar Netflix, te pones a jaltarte, va a la iglesia como que tú eres católico, apostólico y romano. Entonces hay que ser justo. Si vamos a hablar de empoderamiento, hay que hablar de corrección. Cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú te manejas. Tú no puedes estar de vividor. Hay una de evangélicos vividores que las mujeres que lo mantienen, y la evangélica que mantiene al marido es un hombre que no anda en autoridad. Porque la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que el que no provee para lo suyo es más que un impío y ha negado la fe. Entonces tenemos que ser equilibrados. Muchísimas gracias, pastora Amén. Kenia Fernández. Yo soy Andrés Japay, así que vamos a la próxima. Dios te le bendiga.